Vamos a hablar acerca de los 4 elementos y cuál es la importancia que tienen estos elementos dentro de nosotros y fuera de nosotros, cómo los podemos utilizar, cómo los podemos volver una herramienta de crecimiento. Hoy voy a hablar de forma general acerca de los 4 elementos y ya más adelante estaremos viendo en específico qué es cada uno de estos elementos, pero empezamos por aquí. Entonces, lo primero, cuando sucede la creación, tenemos que entender una cosa muy importante. Primero hay un espíritu, que es esta energía infinita, esta energía divina, que decide manifestarse. Cuando decide manifestarse esta energía, que es lo más sutil, lo más infinito, tiene que descender. Y en ese descenso van surgiendo diferentes componentes para que pueda surgir lo que conocemos como forma, ¿sí? Esta forma física. Los últimos componentes que surgen para que ya se pueda crear la forma es lo que conocemos como los 4 elementos. Son los últimos, es como el último eslabón que permite que ya se manifieste la forma. Entonces la forma es todo lo que entra dentro de la naturaleza, dentro de la manifestación. No solo es el ser humano, es todo lo que vemos y todo lo que podemos tocar. Probablemente ustedes también han escuchado hablar acerca de un 5º elemento. Este 5º elemento es el que se nombra como éter o como Akash. El 5º elemento engloba o abraza a los otros 4, pero no es un elemento con el que nosotros trabajemos directamente. Nuestras herramientas son los 4 elementos. El 5º es lo que permite que empiece a suceder esta creación. Es lo que se conoce como el soplo divino. Imagínate al espíritu, como lo puedas imaginar. Cuando decide crear, lo que hace es soplar o exhalar, y ahí surge la creación. Cuando quiere destruir, lo que hace es inhalar. Entonces, esos son los 2 grandes movimientos que hace el espíritu: el soplo o la exhalación y la inhalación. ¿Ok? Cuando hace el soplo, ahí es donde surge la forma, ahí es donde surge la creación y ahí es donde habitan los 4 elementos. Entonces nosotros estamos dentro del soplo divino. Ahora, estos 4 elementos van a empezar a crear un juego entre ellos para que pueda manifestarse la forma. Los primeros 2 que empiezan a jugar son el fuego y el agua. Entonces el fuego es esta voluntad, este deseo de querer manifestarse. Es lo primero que tiene que surgir, el deseo de existir. Ya que surge el deseo o la voluntad, entonces tiene que venir la vida. El agua representa la vida. Entonces lo que van a hacer el fuego y el agua es jugar uno con el otro. Y mientras van desarrollando este juego, se empiezan a tocar. Cuando se tocan, ¿qué es lo que sucede cuando juntas fuego y agua? Todos lo hemos visto. Surge vapor. Entonces, en ese toque surge el vapor, que es lo que conocemos como aire. Y hay una parte del agua que el fuego va a quemar. ¿Sí? Por ejemplo, lo podemos ver en los volcanes. El fuego quema al agua y en ese momento surge lo más denso o lo más grosso que es la tierra. Y ahí ya están estos 4 componentes. Estos 4 es lo que va a ir tejiendo a todo lo que conocemos como forma. Nosotros y todo lo que existe es una mezcla de estos 4. No existe una forma dentro de la tierra que no tenga estos 4 componentes dentro de sí. ¿Puedes tener más de uno? Sí. Pero todos absolutamente tenemos los 4, ¿ok? Ahora, hay 3 puntos que yo quiero dejar en claro para que de ahí tengamos una base y podamos seguir avanzando en el conocimiento de estos elementos. El primer punto es que los elementos están conectados tanto con el espíritu como con la materia. Son un vínculo del espíritu y la materia. ¿Esto qué quiere decir? Que para que el espíritu pueda descender necesita de los 4 elementos, pero también para que nosotros, que ya somos una forma, podamos llegar a conectar
o a manifestar en nosotros esa energía divina, necesitamos sí o sí de los 4 elementos. No hay de otra. Necesitas conectar con los 4. Si quieres hacerlo solo a través de un elemento, no vas a poder, porque el espíritu está en todo. Y los 4 elementos son una representación de ese todo, en ti y a tu alrededor. Segundo punto, estos elementos están presentes dentro de toda forma. Entonces, por ejemplo, en la tabla periódica de los elementos que vemos que hay más de 4, en realidad todos esos elementos que vemos dentro de la tabla los podríamos categorizar dentro de 4 categorías, que son los 4 elementos, ¿sí? Esos 4 elementos podemos decir que tienen subdivisiones, tienen diferentes formas de manifestarse, pero al final todo está conectado con estos 4 generales. Y eso me lleva al tercer punto, que es cómo podemos trabajar con estos 4 elementos dentro de nosotros. Entonces ya sabemos que está en todo, pero cuando hablamos en específico del ser humano, el ser humano tiene diferentes capas. Y lo interesante es que los elementos están presentes en todas estas capas. Por ejemplo, en nuestro cuerpo físico, no todos tenemos los 4 elementos, pero cada quien va a tener un elemento que predomina dentro del cuerpo físico y eso le va a dar una forma más parecida a ese elemento. Si tú, por ejemplo, eres más tierra, tu cuerpo se va a ver más pesado, más grosso. Si tú eres más fuego, por lo general vas a ser más atlético y así. Luego, en cuanto a las emociones también las podemos categorizar dentro de estos elementos. El enojo es más fuego, la tristeza es más agua y así. Entonces, ¿cuál es la emoción que predomina más en ti? Y ese va a ser el elemento que predomine más en ti, emoción o emociones. Y también en cuanto a los pensamientos, nuestra estructura mental va a estar ligada más a cierto elemento y eso es lo que va a generar una estructura o un filtro de realidad que se manifiesta a través de los pensamientos. Y por último, nuestra alma también va a tener cierto elemento con el que se conecta más. Es como el elemento que te es más innato. Entonces, ya sabiendo cuál es tu elemento más innato o el que predomina más en ti, va a ser mucho más fácil desde ahí manejar a los otros elementos. Digamos que ese elemento, una vez que está bien afianzado, te empieza a abrir las puertas hacia los otros, hacia el manejo de los otros. Pero, ahorita no me quiero complicar, simplemente lo que quiero decir con todo esto es que empieces a observar y a ordenar en base a los 4 elementos cómo es que funcionas. Empieza a desarrollar esa observación en tus pensamientos, en tus emociones, en tu cuerpo físico y si puedes llegar hasta el alma. Este es el comienzo de un viaje por el que los voy a estar guiando en los próximos meses a través de los 4 elementos. Voy a estar subiendo videos, audiovisuales, para que podamos ir conectando con ellos y podamos recorrer juntos este camino. Esténse al pendiente, todo lo voy a estar subiendo en redes. Gracias.